tiene un símbolo que justamente que tenemos detrás nuestro, aquí, que es una flor de lis, pero como verás está de cabeza. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presentamos la azotea grande. Estamos en la Secretaría de Cultura del municipio de Lezama con Darío Blanco, que es el director de Cultura y Relaciones Institucionales del municipio. Así es, Juan, gracias por visitarnos. No, por favor, es un honor para mí que me des este tiempo. Yo venía interesado en visitar el edificio que está alejado del casco urbano, que es la azotea grande. Y Google Maps es algo que es maravilloso, ¿no? Sí. Cuando te detenés y cuando vi esta construcción me llamó la atención y digo que... Este lugar que para nosotros es, como te decía hace un ratito, es la piedra angular de nuestro actual Lezama, porque aquí tuvo asiento el ejecutivo del único intendente que tuvo nuestro antiguo partido de Viedma, que duró desde 1864 hasta 1894, cuando fue anexado nuevamente al partido de Chascomús. Estas cosas que por designio divino únicamente suceden. Fuimos anexados al partido de Chascomús el 22 de diciembre de 1894, y por estas cosas que te digo que tienen que ver con la alineación de los planetas, vas a saber por qué fuerza divina. El 22 de diciembre de 2009, justo 115 años que coincide hasta el día, volvimos a separarnos de nuestra antigua cabecera de partido, como la ciudad de Chascomús, y bueno, desde hace 13 años estamos caminando solitos y autodeterminándonos, incluso hasta con el manejo de nuestros propios recursos, que eso es muy importante para nosotros. Justamente ya que tocaste el tema de la azotea grande, tiene mucho que ver con nuestro momento actual, porque nuestro reclamo, nosotros nunca pedimos que Chascomús nos diera parte de su territorio, sino que necesitábamos que nos devolviera lo que en algún momento había sido. Nuestro partido de Viedma tuvo una existencia real, duró solo 30 años, 1864-1894, con la participación incipiente de un solo intendente, Jerónimo Jaime. Después, al ser anexado al partido de Chascomús, ya desde aquel entonces comenzaron los reclamos, pero es esta piedra angular la que permitió el presente que hoy disfrutamos, ¿no? Yo hoy estuve visitando el predio, la verdad que te da una sensación porque decís, wow, cuánta historia hay acá. Por un momento te detenés y decís, cuántas cosas han pasado. Es un lugar totalmente mágico. Creo que hay dos cosas que llaman mucho la atención cuando uno viene llegando a ese lugar, más si se pone en el contexto del 1860 y pico. Una de las cosas que llama la atención es lo excéntrico del lugar. Esto está realmente en el medio de nada, ¿sí? Y otra es la magnificencia de su arquitectura. Yo acá quiero hacer un aporte que es mi opinión, y ojalá alguien pudiera ilustrarme con respecto a esto si tiene otra información. Yo creo, en cuanto al porqué del nombre, o sea, ¿por qué se llama la azotea grande? La verdad que no creo que sea un nombre que se le haya impuesto, sino creo que es un nombre genérico que le quedó por esto que te voy a contar ahora. Cuando por aquel entonces se hacían los censos habitacionales, justamente los inmuebles se dividían en ranchos y azoteas. El rancho era la construcción de quinchada con techo de paja a dos aguas que todo el mundo conoce, muy característica de nuestras pampas, y la azotea, o las azoteas, eran construcciones ya más evolucionadas, con muchísimo detalle arquitectónico y por lo general de techo plano. Yo creo que cuando se vino a construir acá una azotea, porque a la vista está que no es un rancho, le quedó el nombre genérico.
no creo que haya alguien querido bautizarla como la azotea, sino que le quedó de ahí. Sí, yo lo que he leído era eso, era porque era una superficie plana y en que en realidad yo cuando ingresé sin saber mucho qué era. En realidad es un comercio. El comercio, esta estructura, o la parte primera de esta estructura, porque fue evolucionando durante los años, vos verás que tiene una cancha de paletas muy posterior a la construcción fundacional, digamos. Es de 1865, fue construida por Pedro Ruiz, que fue un comerciante, y justamente con esta intención de hacer una posta, una pulpería o una esquina, como se la conocía por aquellos años. La importancia de este lugar, vos sacás la cuenta, estamos hablando de 1865 y yo no tendría que apelar mucho a la memoria y podría equivocarme, pero el puente es de 1874. ¿El puente? El antiguo puente de la Postrera. O sea que cuando esto fue edificado, no existía el puente. Por lo tanto, el viajero que venía por el Camino Real desde Buenos Aires hacia la Campaña Sur, sí. Siempre el Salado fue el límite. Digo, el viajero tenía que a veces pasar semanas aquí hasta que el río le permitiera pasar por lo que se conocía en ese lugar como paso de la Postrera de las Canoas. Claro, porque antes de la construcción del puente se transbordaban mercaderías de un lado al otro a través de ese tipo de embarcaciones. Mirá. Qué buen dato, ese no lo tenía. Sí, no es una cárcel, pero sí funcionó un calabozo. Vos habrás visto en una recorrida, y yo te voy a pasar una foto que te dije, voy a cumplir con eso, donde hay una habitación con barrotes, no cárcel, pero sí tenía un lugar de detención provisoria. Claro que sí. Era conocido el lugar más allá por lo comercial, porque se llevaban adelante aquí importantísimas carreras de caballo. Siempre fue un lugar que se lo conoció por eso, un lugar de asiento de mucho inmigrante, primitivamente españoles, pero también irlandeses, ingleses y por supuesto después italianos. Buenísimo. Darío, yo estuve haciendo una recorrida por el interior y si bien uno rememoraba la historia, me daba pena verlo en ese estado. Es la pena que nos da a todos, ciertamente. Vuelvo a rescatar lo que dijiste anteriormente, lo de la arquitectura, porque lo mostré al detalle porque a mí me impactó el frente, por ejemplo, los detalles arquitectónicos y la parte posterior, los arcos. La parte posterior. Contame, por favor. Si querés te puedo contar. En esa parte posterior tiene un símbolo que justamente que tenemos detrás nuestro, aquí, que es una flor de lis, pero como verás está de cabeza. ¿Sí? Yo te contaba anteriormente, un ratito antes de esta nota, que hay dos tipos de patrimonio. Hay un patrimonio material y hay un patrimonio inmaterial. El patrimonio material es todo lo que uno ve, puede tocar y de existencia cierta, como esta flor de lis, porque esta flor de lis sí está, la podés ir a ver y ahí la vas a encontrar en la entrada de los carruajes en la parte posterior del edificio. La historia inmaterial, o sea, lo que se cuenta de esto, el patrimonio inmaterial tiene que ver con lo que se dice, aunque no haya documentación respaldatoria. Se cuenta, se dice una historia, una leyenda, algo que te han transmitido tus abuelos, es patrimonio inmaterial. Más allá de que sobre eso no haya nada escrito. La historia sobre este símbolo puesto de cabeza dice que este símbolo puesto así, en la entrada del lugar, le daría a entender a la persona que llega que se puede contar con lo que está dentro. Nosotros, a modo de rescate patrimonial, lo usamos como símbolo de la Dirección de Cultura y como un símbolo de confianza, que básicamente es eso. Qué bueno. Me encantó eso. Lo otro que me llamó la atención también, obviamente, dentro de la construcción, son las dos palmeras. Pienso que habrá tenido algún significado y después vi... Sí, ahí hay una, por el lugar que me estás marcando, hay una especie de fuente que tiene unos 3 metros de diámetro, que era el lugar original del emplazamiento del antiguo aljibe, que era el que proporcionaba agua buena, como se le dice por esta zona, porque esa zona es de agua bastante salada, que proporcionaba de agua buena a los residentes del lugar. Toda construcción que se apreciara como importante
debía tener por lo menos 2 palmeras. Vos vas a recorrer muchas estancias y en muchas vas a encontrar 2 palmeras, que era como el símbolo de que este es un lugar importante. Si vos ves, esta foto que te estoy mostrando tiene 2 palmeras, pero que a diferencia de otras construcciones, que vos vas a recorrer una estancia y te vas a dar cuenta, están puestas de forma simétrica. Si vos te das cuenta que al ingresar en la entrada de los carruajes, en el fondo, las 2 palmeras están desplazadas hacia tu derecha. Esto significa que en la construcción original había otras 2, esta tenía 4, que fueron desplazadas por la construcción de la cancha de Paleta, que es bastante posterior a lo fundacional. Exacto, exacto. Decime, ¿y el expendio del combustible funcionaba fuera de la Funcionaba afuera. Yo te voy a pasar algunas imágenes también funcionó porque por aquí pasaba el primitivo trazado de la Ruta 2. Exacto. ¿Sí? Sí. Y funcionaba en las cercanías, yo no te podría precisar en qué lugar, un servicio de mecánica ligera, venta de lubricantes y gomerías y cosas así, que estaba. Nosotros se lo conocen como la casilla, porque ciertamente era una casilla de madera, y fue uno de los primeros lugares de asistencia que el Automóvil Club tuvo entre Buenos Aires y Mar del Plata, si no fue la primera. Algunos dicen que fue la primera del país. No me consta, sí te podría decir que fue, si no la primera, una de las primeras entre Buenos Aires y Mar del Plata, donde además había una línea telefónica conectada hacia ambas ciudades. Hablando de Mar del Plata, vos fíjate qué lindo dato que te voy a contar. Este lugar, por supuesto, antes de la casilla del Automóvil Club, y cuando era un lugar allá... Esta era la casilla del Esa era la casilla del Automóvil Club. Del Automóvil Club, sí, sí. Perdóname que retome esto. Cuando se hablaba del tanque que estaba enterrado, pues yo lo buscaba y decían en el patio, ¿no? No, en el patio no. Esta construcción estaba por fuera de esto y yo no te podría precisar dónde, la verdad que no lo sé. Perfecto. Se decía que, hablando de Buenos Aires y Mar del Plata, precisamente de Mar del Plata, pionero marplatense Pedro Luro, que tenía una importante, no sé cómo llamarlo, compañía de carretas, aprovisionaba a este lugar desde su viaje desde la capital hacia su proyecto de Mar del Plata o la Campiña Sur. Y en este paso se abastecía y dejaba, por supuesto, también mercadería para la gente del lugar. Y ahí permanentemente debería vivir bastantes personas, porque funcionaba como un hotel. Exactamente, yo te contaba, esto originariamente fue construido por la familia Ruiz, por Pedro Ruiz, y después básicamente era un lugar comercial, un lugar de paso, donde cuando el río no te permitía pasar, tenemos que tener en cuenta que el puente creo que es de 1874, y acá estamos hablando de 1865, cuando había que esperar que el río te dejara pasar, había que hacerlo esperando de un lado. Del lado de lo que es hoy Partido de Lezama se esperaba aquí, y de lo que hoy es Partido de Castelli había un lugar no tan fastuoso, bastante más humilde, que se llamaba El Cañón, que cumplía la misma función, digamos, de espera para pasar de un lado al otro. Perfecto, genial. Todo lo que me estás contando me encanta. Vos me dijiste que no obstante esto hubo proyectos de... Sí, hemos tenido... recuperarlo. Sí, en realidad, no sé si... Ponerlo en valor. Sí, ponerlo en valor, más que recuperarlo, ponerlo en valor. Hemos intentado por todos los medios, con autoridades provinciales de todo tipo, y la verdad que no hemos encontrado la devolución que esperábamos, porque consideramos que es un lugar tan importante. Nosotros no queremos volverlo a como era en sus años mozos. Queremos estabilizar la ruina, que no se caiga, que se pueda seguir manteniendo y que se muestre, aunque sea de esta manera, y se pueda contar la su historia. Contarle a la gente que este lugar es patrimonio. Sí, este lugar, yo después te voy a pasar los números de ordenanza. Es patrimonio histórico de la provincia, y patrimonio histórico, por supuesto, municipal. El valor que tiene, ¿no? Claro que sí. Este edificio fue donado a la municipalidad de Chascomús, cuando nosotros éramos partido de Chascomús, por los antiguos dueños. Una vez que después del 2009 nosotros logramos nuestra autonomía, nuestra independencia, por supuesto quedó
como lugar patrimonial propio, ¿verdad? Claro. Exacto. Lo importante no solo de este lugar, sino del sitio donde está emplazado. Vos fijate la importancia histórica de todo el lugar. Apenas una legua de ese lugar hacia el sur está la estancia de la Postrera, claro. Es la casa de Felicita Guerrero por aquí, y del puente que estamos hablando, que no es el que pudiste haber mostrado, sino uno que reemplazó este actual cuando se hizo la obra de Sánchez del Río, porque quedaba muy chiquito y el agua se atoraba en esa pasada. Fue una de las primeras obras civiles del primer ingeniero argentino, el ingeniero Huergo. Fue traído directamente desde Inglaterra, incluso hasta con los operarios, con las piezas numeradas. Iba a ser inaugurado, no puedo precisarte la fecha, pero sí el 2 de febrero, creo que del año 74, teniendo a la mismísima Felicita Guerrero viviendo en la otra orilla, iba a ser su madrina. Bautismo que finalmente no se pudo dar porque 2 días antes la matan en Barracas. Así que este puente, que si bien se llama Ambrosio Kramer, quisimos bautizarlo realmente con el nombre de Felicita porque parece que nos representa mucho en esta región. Buenísimo, buenísimo. Hay tanto para hablar de esta zona que creo que vas a tener que volver. Vamos a volver, sí. Claro, aparte con la atención que nos brindás, la verdad que es un honor para mí, para el canal, para la audiencia que nos mira. Genial. Bueno, Darío, no te quiero entretener más, sé que tenés una reunión que te están esperando. Me encantó. Sigue el vínculo abierto para una nueva visita y bueno, desde mi punto, lo que sea difusión, a disposición. Me encantó el lugar, el proyecto. Yo te contaba que el canal, si bien mostramos ámbitos rurales, no solo pueblos en sí, tratamos de alentar el turismo rural y esto sería una forma... Sí, nosotros tenemos un proyecto que no es tan ambicioso, pero sí para un municipio pequeño como el nuestro, sí, es bastante importante. Queremos, como te decía, estabilizar la ruina, hacer un paseo autoguiado a través de pasarelas donde uno no pueda salirse de ese caminito que uno mismo predetermina para no ingresar dentro de una construcción que hoy no está tan estable como para que dé el marco de seguridad correspondiente. Sí, eso sí. Y ojalá a través del contacto que tengamos con la gente, a través tuyo y los que estamos generando habitualmente con autoridades provinciales y nacionales, ojalá algún día podamos llevar adelante esto que para nosotros es un sueño. Tener este lugar que para nosotros, como te contaba, es la piedra angular de nuestro actual desarrollo. Importante que se mantenga, que se cuide, porque hay otros lugares que han sido vandalizados y es una pena que han tenido que tomar otras determinaciones y no permitir más el ingreso, porque la verdad que este lugar, así como está, vale la pena conocerlo. Sí, claro, sí. Vale la pena. Y yo creo con esto último de mi parte cierro, creo que la pandemia trajo un antes y un después en cuanto a la gente en el modo de vacacionar o de salir. Hay un auge constante por lo rural, por el pueblo, por el salir de la ciudad, por visitar lugares tranquilos. Mira, hablando de pandemia, yo te voy a contar una cosita y si querés con esto, según tu criterio, cerramos o no. Yo hablo todo el día igual, no tengo problema. Yo soy básicamente un trabajador de la salud, yo soy radiólogo, trabajé 27 años en el servicio de diagnóstico por imagen en salud pública. Cuando me convocaron para llevar adelante esta tarea que estoy haciendo ahora, pensé que había dejado atrás esa parte de mi profesión. A raíz de la pandemia, como bien estás diciendo, me di cuenta que sigo trabajando en salud, solo que en la otra parte de la definición que propone la Organización Mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud justamente es el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Yo dejé de trabajar en aspecto físico, pero trabajando en este tipo de cosas, como también con la música, como también con el teatro, estamos trabajando en la otra parte de la salud y que lo vi claramente durante la pandemia, ha hecho tanto bien. Exacto. Sí, o sea que sigo siendo un trabajador de la salud aquí también. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, eso es lo lindo, ¿ves? Yo cuando visito un lugar así, después no me quiero ir más. Y no se vaya, que te reciben tan bien la gente, te dan ganas de seguir charlando. Y bueno, la verdad que te agradezco toda la información. Y bueno, cuando nos sentemos de vuelta a conversar, quizás
pueda haber algo Ojalá. diferente. Ojalá sí sea. Gracias, Darío. Que me- Sigan viendo el video que viene a continuación. Vamos a ingresar. Pero miren qué belleza. Para los amantes de los lugares abandonados, para aquellos que les gustan los lugares abandonados, es muy lindo para fotografiar. Allá en el fondo se ve el contrafrente, que tiene una fachada. No vemos si podemos dar la vuelta y lo vemos del otro lado, porque está muy alta la vegetación. Ahí arriba vemos las dos palmeras. A ver si las vemos mejor de acá. Estas son las dos palmeras que decoraban el lugar. Miren qué lugar. Hoy es habitadas por palomas, pájaros. Miren esta galería con esta vista. Los pisos de tierra, pero hay baldosas. Acá. Estas son baldosas del piso original del lugar, que aún se conserva. Acá vemos una entrada a varias habitaciones que tenían comunicación una con otras. Pero estoy maravillado de este lugar. Miren la ochava esta y enfrente los girasoles, ¿no? En el campo vecino. ¡Qué lugar! Acá quedó el marco de una antigua puerta. Esto sería una pileta lavatoria. Y acá quedaron dos hojas de una puerta.
puerta pequeña, nos agachamos. Bueno, y acá se termina. Acá hay una antigua heladera, miren. 2 años que tendrá esta heladera. No. Será de época. Me parece muy moderno. Pero quizás sí. Vamos, me acompañan. Allá vi una fuente. Ah, mire qué lindo que se ve acá. Es espectacular este lugar. Un lugar maravilloso, ¿eh? Amigos, la verdad que les recomiendo, si les gustan los ambientes naturales, rurales, abandonados. A mí me encanta la exploración y bueno, quise compartirlo con ustedes. Ahora vamos a ir a ver desde el lado de afuera esa fachada. Acá hay otra habitación. Uno supone que era la cocina por los azulejos, la mesada. Las puertas bajas, ¿no? Porque yo no soy muy alto, pero me rozan. Miren. No soy muy bajo tampoco. Vamos a cerrar la ventana para que no entre mucho aire. Bueno, un poco de humor hay que ponerle. Es increíble este lugar. ¿Cuántos gauchos, cuántos paisanos habrán pasado por este lugar, no? Vamos a dar la vuelta que les quiero mostrar. Les quiero mostrar la parte trasera, que es una fachada imponente, está hermosa. Miren de este lado. Huellas de vehículos en sí. Llegan a ver el lugar, amigos. Ahí. Esa es la fachada que yo les decía. Impresionante este lugar. A ver si podemos. No, está muy tremendo. Ajá, miren. Acá quedó como las bisagras. Ahí. De algún portón gigante. O parte de una bisagra. Y ahí quedó otra. No, ven, allá está la cancha de pelota paleta, de aquel lado. Pero es imposible ingresar por acá. Vamos a dar la vuelta a ver si me supera en altura. Demasiado alto.
Tremendo este lugar, ¿eh? Hermoso. Acá hay más habitaciones. A ver si podemos chusmear de acá la cancha de pelota paleta. Si es que se ve algo. Creo que sí. Creo que sí. Sí. Ahí está. Miren. ¿Qué va? Acá estamos. Esa es la cancha de pelota paleta. O de paleta vasca, no sé cómo se llamaba en esa época. Y acá podrían llegar a ser los bebederos, quizás, pero no, techo cubierto, bueno, no sé. Es un lugar bellísimo. Créanme que valió la pena venir a este lugar. Les mando un saludo grande. Adiós.